Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años estuvimos viajando en motorhome por Sudamérica, pero finalmente la rifamos para comprar un barco y dar la vuelta al mundo. Pero hicimos una pausa en ese proyecto y nos vinimos a recorrer Canadá y Alaska, así que quédense a ver esta aventura. Después de ver el espectacular Salmon Glacier que les mostramos en el episodio anterior, seguimos rumbo al norte de Canadá, continuando nuestra travesía hacia Alaska. Pero lo que parecía ser una ruta tranquila nos sorprendía cada pocos kilómetros. Con bebé, ¿ves? Baby ¡Baby! Ay, me da mucho miedo con el bebé. No te voy a decir que no me da miedo. Vimos osos nuevamente. ¡Ay, está cruzando la ruta! ¡Está cruzando la ruta! ¡Osos alerta! Bueno, se nos están yendo, los vimos, frenamos, dimos la vuelta, estamos volviendo para verlos, pero se están yendo. Son en la ruta, ¡Malditos osos! Ay, se respondieron. Qué guay, se responden. Acá, Espera. Lo escuché ahí atrás. escuché, Sí. Vuelve para atrás. Tan cerrado el bosque, tan tupido y tan denso que no se los ves, los escucha. Allá, mirá, allá están. Sí, ahí, mirá. Ahí. Ay, qué lástima. ¡Chao, osito! Así seguimos durante varios kilómetros para llegar finalmente a las lagunas Boya, donde esperamos pasar la noche. En nuestro camino hacia Alaska, pues ya estamos cada vez más cerca de Alaska, encontramos estos laguitos divinos que se llaman Boya Lakes y que es muy lindo lugar. El tema es que ese lugar se aprecia 100% cuando hay sol y hoy no hay sol, no solo que está nublado, sino que encima ya es tarde, son las 8 de la noche, llegamos súper tarde, así que no sé si vamos a poder tener las tomas tan lindas que esperábamos tener. Hemos visto fotos de este lugar y es impresionante, pero bueno, igual miren lo que es, parece una pileta, nada, espectacular, turquesa, de agua súper transparente y tiene un color muy lindo y tiene, bueno, nada, un montón de islitas y playitas, espectacular, está muy lindo. Claramente se nota que esto no es Argentina, porque esto en Argentina no funcionaría, ni en casi ningún lugar de Sudamérica, probablemente en Latinoamérica. Pero estos son alquileres de kayaks que están acá, no hay nadie a cargo, no hay nadie responsable de esto. Están los chalecos, los remos, los kayaks y una cajita donde depositar la plata del alquiler. La verdad que increíble, estas cosas pasan, yo creo que solo en Estados Unidos y Canadá, porque yo creo que ni siquiera en Europa lo harían así, habría que ver. Finalmente llegamos al bosque de los carteles, de postes y carteles que hay de la gente que viene acá. Tiene una historia muy curiosa. ¿Por qué es tan especial este lugar, tal cual? Te lo voy a contar. Resulta que en un año indeterminado, no recuerdo cuándo, acá estaban construyendo la autopista, la ruta, y los trabajadores empezaron a poner carteles de los lugares que estaban cerca con las distancias, pero en un momento llegó no me acuerdo quién era, un trabajador, que fue el primero que colocó el cartel. Él era de Illinois, vino de Estados Unidos. Esta persona tenía homesick, le dicen acá, que extrañaba mucho su casa, entonces como extrañaba tanto su casa, puso un cartel que le recordara a su casa hasta que después finalmente volvió a su casa. Pero bueno, mientras tanto tenía el cartel que recordaba que estaba a muchos kilómetros de su hogar. No sé si es un buen recordatorio tener el cartel de estoy tan lejos de mi casa todos los días. No sé si es lo mejor, pero bueno, esto es lo que hizo este hombre y esa es la historia. Y por eso a partir de ahí mucha gente empezó a poner sus carteles de su casa, no sé, de su lugar supongo, pero también la gente ahora pone de sus redes sociales. Básicamente derivó en pero eso. por ejemplo, un cartel... Sinceramente para nosotros este lugar no es tan especial porque no sabemos ni que existía, nos acabamos de enterar ayer que existía este lugar, pero bueno, todos los viajeros que llegan hasta Alaska pasan por este lugar y dejan su cartelito y la verdad que es impresionante, da emoción llegar y ver esto, que decís wow, la cantidad de gente que llegó hasta acá, te hace sentir menos especial a uno mismo porque sí, bueno, son miles los que llegaron, aunque uno ya lo sabe que son miles los que llegan todo el tiempo, bueno, viste, uno siempre piensa, wow, mirá qué hazaña llegar hasta acá y hoy por hoy decir cero hazaña, la verdad que llega todo el mundo. ¿Sabes qué? Esto al revés yo daría el mensaje, para los que están viendo desde su casa, miren toda la gente que sí
pudo, sí, de alguna manera consiguió la manera de salir de la casa y bueno, y llegar Llegar. hasta acá desde los lugares más dispares del planeta. Exactamente, gente, no es especial llegar hasta acá. O sea, ¿qué quiero decir? Es posible, no es imposible, no es una locura pensar en llegar hasta Alaska. Todos los que nos miran desde Argentina y que quieren salir a viajar y quieren llegar hasta Alaska, no hay más que subirse al auto y hacerlo. Obviamente implica toda una organización, implica toda una logística, todo un plan de vida, obviamente de ingresos económicos. Pero bueno, incluso mucha gente que no tiene ni siquiera esos problemas económicos lo podría hacer y se pone un montón de trabas. Y los que sí tienen que pensar ya más en el tema económico, que siempre es la principal traba para todo el mundo. No la principal, porque también hay temas de salud, de familia, hay otros temas obviamente. Pero bueno, ese es uno de los grandes temas y ellos también pueden planificar hacer un viaje hasta acá, porque la mayoría de la gente que viene hasta acá no está llena de plata y llegan de alguna manera generando ingresos, trabajando en el camino, de mil maneras, que de hecho pueden buscar en YouTube una cantidad enorme de ideas y formas de viajar y vivir viajando. Así que no es imposible para nadie. Mientras van viendo toda esta cantidad de gente que llegó hasta acá y que pudo ir hasta Alaska, se dan cuenta que no es imposible. Obviamente que en nuestro caso lo consideramos menos hazaña que nada, porque nosotros ni siquiera llegamos andando, llegamos en avión hasta Canadá, así que no nos ponemos ningún mérito encima. Igualmente la actitud de llegar a este lugar o llegar a Alaska es un montón y no todo el mundo tiene esa actitud. Así que creo que está bueno que tampoco tenemos que desmerecernos tanto a nosotros, ¿no? Por estar acá. Igual Porque es hicimos como trampa, que, ¿no? sí, pero es como Sí, que sí. siempre desmerecemos el estar acá y bueno. Pero poco recorrimos pava. bastante. Podríamos haber llegado, podríamos, si ¿no? quisiéramos, pero bueno. Nosotros con nuestro motorhome hicimos la distancia de Argentina a Alaska, de Ushuaia a Alaska Eso es verdad. y vuelta, o sea, recorrimos la misma cantidad de kilómetros con nuestro motorhome. No era nuestro plan, así que por eso llegamos en avión. La verdad que impresiona ver este lugar. Es muy espectacular, ¿no? Ellos sí son especiales, ellos vienen desde Argentina, vienen desde Ushuaia hasta acá. Increíble. Igual, obviamente vamos a dejar nuestro sticker en algún lado, no es que no lo vamos a dejar. Pero bueno, no es especial porque ni sabíamos que existía este lugar y ahora me alegro de estar acá porque es impresionante verlo y realmente da mucha emoción. Impresionante, boludo, este lugar. Estoy impresionada porque este lugar es gigante, no me lo imaginaba tan gigante, había visto alguna que otra foto ayer y la verdad que no pensé que era tan enorme. O sea, fuera de joda, cada vez nos sentimos menos especiales. Gente, realmente hay que desmitificar esto de que viajar es solo para pocos. Viajar es una actitud, es una cuestión de proponérselo y hacerlo. Más allá de los problemas que pueden existir para un montón de gente que realmente no puede, eso no estoy hablando de ellos, obviamente estoy hablando de los que sí pueden y se ponen un montón de trabas de todo tipo o excusas porque simplemente no se animan. Entonces, nada, vamos a tirar la chancleta y viajar. Si de alguna manera les sirve de ayuda, yo siempre intento hacer el ejercicio de imaginarme el día de mi muerte, mi último día en la tierra, y pensar en todo lo que hice, saber que me estoy yendo de este mundo sin arrepentirme de nada, habiendo hecho todo lo que quise, que obviamente hay límites, no todo se puede lamentablemente, pero bueno, sí se puede mucho, y no de arrepentirme de haber vivido la vida que yo elegí, la que quise, no la que la sociedad quiso o la que incluso la familia quiso, incluso, no sé, los amigos quisieron, o incluso la vida que uno cree que tiene que vivir para el resto y no para uno, que eso a veces pesa mucho, y vivir la vida de uno y para uno. Y realmente creo que imaginarse en esa situación del último día de la vida de uno ayuda a tomar decisiones positivas e importantes en la vida. O por lo menos no dejar que las cosas importen tanto. Que las cosas que no son importantes no importen demasiado, no ponernos tantas trabas, tantas excusas, o no siempre vivir de la mejor manera correcta, todo impecable, hacer todo el ejemplo, ser el ejemplo en todo, nunca mandarse ninguna travesura, ni divertirse porque está mal visto, o porque, porque esto no está permitido. Creo que la vida hay que vivirla y si no lo vivimos nos vamos a arrepentir el día de nuestra muerte. Realmente me refiero a hacerlo siempre dentro del margen lógico, ¿no? Obviamente de nunca hacer nada que dañe a nadie, que moleste a nadie, que perjudique a nadie, y al medio ambiente, obviamente. Dentro del límite, dentro de la moral, dentro de los principios lógicos, creo que hay tantas cosas que uno puede hacer y ser un poco más feliz y que se vive poniendo trabas porque no es lo que se debe, no es lo que corresponde y en verdad después no le importa a nadie. O no perjudica a nadie, o no hubiese cambiado nada en ningún aspecto haberlo hecho o no. Eso yo lo digo obviamente porque mi personalidad es por ahí un poco más rebelde que la de un montón de gente y pienso que nada, la vida es esta y si no la vivo ahora, no sé cuándo la voy a vivir. Y por ahí, viste, uno se preocupa tanto por pavadas o por, no sé,
cometer una pequeña infracción en alguna boludez, un pequeño detalle no correcto en algo y que no molesta a nadie. Entonces también eso sirve para ser un poco más relajado en la vida y vivir un poco más feliz. Dirán que por ahí no es un buen consejo, un buen ejemplo a seguir, pero no me importa, se los doy porque así es como lo vivo y así es como soy feliz y no tengo ninguna vergüenza en decir que elegí ser feliz por un montón de decisiones que tomé en mi vida y que hoy soy feliz y que me alegra estar acá gracias a todo eso. Así que ojalá les sirva y no es que quiera estar dando ningún mensaje de vida ni nada, pero bueno, a veces escuchar a otro desde otro lado, desde otro punto de vista también ayuda a uno a ver las cosas de otra manera. Espero que no lo tomen a mal y esto todo lo digo desde lo más profundo de mi corazón y con intenciones de inspirar y desde la humildad, no desde una mala interpretación que pueda llegar a ser tomada. ¿Quieres saber un poco sobre nosotros y cómo es que terminamos acá y cómo es que hicimos un plan de vida y un proyecto económico para poder hoy estar acá? Pueden verlo en este video que les voy a dejar acá. Es el resumen de nuestra vida y en este otro video que justamente contamos de qué vivimos y cómo generamos ingresos. Obviamente está desactualizado porque lo hicimos ya hace un par de años, pero bueno, igual sirve como ejemplo. Hay cuestiones que nosotros hacíamos ahí que ya no las hacemos, así que por ahí ni siquiera las recomendaríamos, pero porque bueno, la economía y las cosas en el mundo cambian, pero bueno, por ahí les sirve de todas maneras. Así que acá les dejo este video. También les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan cliquear después de ver este video. Agarramos la tabla de la cocina que teníamos, que era una reliquia, y la vamos a preparar como cuadrito con cosas simbólicas de nuestras. Acá los chicos ya tienen su maderita para poner ahí en los postes, qué genial. ¿Podemos sumar nuestro sticker del Chistima ahí en una esquinita? Nosotros no tenemos maderita, no tenemos nada pensado. ¿Y qué, lo pintaron recién y todo? ¡Qué genio! ¿Con qué? ¿Con aerosol? Ay, me encantó. Tornillamos la foto. Tremendo tornillo, boludo. Guardate ese tornillo para algo más útil. O sea, Es el más chico, boludo. Los chicos hicieron un cartel demasiado muy grande y no les entra en ningún Es lado. tamaño gigante. Mira, no entra en ningún lado. No lo pensaron demasiado. Es que creo que yo lo hubiese hecho igual, no lo hubiese pensado demasiado. La cosa es que no estamos encontrando un lugarcito para poner el cartel de los chicos. Está bastante difícil porque está todo bastante lleno y ocupado. Pero bueno, me imagino que cada tanto pondrán algún poste nuevo para los nuevos viajeros, así que tiene que haber algo medio vacío. Inmortalizado. Inmortalizados. Está medio flojo el Sí, otro. está un poco flojo, chicos. No, pero está firme, pero está firme. No, el de atrás. Acá los chicos dejaron su cartelito. Qué emoción. Y ahí estamos nosotros, en el desierto de Atacama, en un bus abandonado. Este es Guille, este es Cece, esta Mari y esta soy yo. Qué lindos recuerdos. Llegó el momento de poner nuestro sticker, lo vamos a poner Vamos a acompañar junto con los chicos de Americano y los chicos de la ruta. ¿Al lado o abajo? O abajo. Bueno, acá. Claro. Momento histórico. No va a durar mucho nuestro sticker porque no es para agua, pero bueno. Para que lo puedan ubicar, si alguna vez vienen para acá y los quieren encontrar, Ahora le puedo dar las coordenadas. estamos cerca de esa camioneta. Nada, cerca de esa casillita y de este, no sé, es un panel. Atrás justo, mira, está el panel y acá está el cartel. Ah, mirá, es el cartel del Linden City Limit. Ahí está ese cartel y estamos nosotros ahí. Vamos a poner uno del Justin con el QR, con las redes sociales. Loguito al lado del cartel de los chicos de ruta. Pensar que la cantidad de gente que pasó cumpliendo sus sueños o camino a sus sueños, camino a Alaska. Bueno, ¿dónde estará cada uno de ellos, no? También. Sí, qué loco. Qué loco. Andás Sí. a ver. Voy a volver a lo anterior. Es posible, mucha gente lo hace, lo hizo y lo seguirá haciendo porque en la naturaleza humana está descubrir, viajar y la aventura. Aunque a muchos no les interesa, a un montón sí, como nosotros. Así que bueno. Claro, esto explica, ahora entiendo por qué en el lugar este de encuentros que armó la familia Zappa, el Zaparrancho, que queda ahí en Buenos Aires, en Villar, hay un montón de palitos en el medio con un montón de cartelitos. Lo hicieron obviamente inspirados en base a este lugar. Y lo mismo, nosotros viajando obviamente millones de veces hemos visto en un montón de lugares los palitos con los cartelitos de direcciones, las distancias, todo eso es algo que hemos visto muchas veces. Lo que no sabíamos que esos lugares, esos palitos que ves en todos lados, tenían origen en este lugar. Y eso es lo más loco de hoy descubrir después de tantos años de viajar. Yo
O sea, sin ir más lejos, creo que viajé toda mi vida, pero más allá de eso empecé a vivir viajando y dedicarme full time a viajar hace 17 años, así que pueden darse una idea de lo que he viajado. Y lo he visto tantas veces y yo no sabía que había un origen en ese palito y no sabía que había una historia detrás y no sabía que existía este lugar, así que hoy por hoy me emociona estar acá y ver y entender un montón de cosas de mi vida viajando, de hecho. Y es la meca de los viajeros, podemos decir, ¿no? Porque Sí. todos quieren venir y dejar su marca, su paso acá por este lugar. Qué loco tenerlo hoy, la suerte y la posibilidad de estar acá, la verdad que me llena de emoción y nada, gracias a nuestros amigos, los chicos de la ruta. Si Y no, que no- ellos sí compraron el Sí. viaje de Argentina allá a la... Bueno, todavía no, estamos camino, Estamos pero camino. estamos cerquita. Así que sí, si no fuera por ellos hoy nos estaríamos acá y les volvemos a agradecer. Y nada, estamos súper cerquita de Alaska, gente, estamos a nada de Alaska. Increíble. Increíble porque también ese es un sueño que, bueno, por lo menos yo tuve durante muchos años en ir a Alaska. Yo siempre quise ir a Alaska, conocer Alaska, pero mi intención siempre fue llegar en avión, recorrer Alaska y después volver en avión. Nunca había pensado en llegar manejando. Así que nada, estoy emocionadísima de finalmente ir y conocer Alaska. Acá encontramos otro oso más. Enorme este oso. Bueno, no sé si es enorme, pero es grande. Mira. Ahí hay uno marrón y ahí hay uno negro. Los dos son raza oso negro, pero uno es marrón y uno es negro. No, bueno el negro. Yo una vez estuve a 5 metros me pasó. Menos de 5 metros me pasó caminando uno. Estamos acá al lado de los osos. Yo y Mari queremos ir y abrazarlos, pero bueno, no nos dejan. Lógicamente. Y continuando con nuestro viaje hacia Alaska, nos desviamos algunos kilómetros para conocer un lugar bastante curioso. Llegamos a un lugar súper curioso que se llama Carcross y que es muy curioso porque es un desierto. Un desierto en medio de las montañas, de este clima así súper invernal. O sea, obviamente ahora estamos en verano, está re lindo, pero es un clima bien estamos ya casi llegando a Alaska, estamos muy cerca. Bien del norte de Canadá, con unas montañas increíbles, en invierno está todo nevado. Así que es muy loco encontrar un desierto acá. Y obviamente si tuviéramos nuestras tablas de sandboard acá, habríamos ido a hacer sandboard. Así que como cada vez que encontrábamos médanos así en el medio de la nada, nos íbamos a hacer sandboard. Y de hecho, si quieren ver de qué se trata, les dejo un episodio acá de la última vez que hicimos sandboard en Catamarca, en la duna Tatón. Y que zarpado. Ese lugar y esa experiencia fueron increíbles para hacer sandboard. Ahora llegamos al Emerald Lake, que la verdad que color, tal cual, bien puesto el nombre. Nuestro próximo destino se encontraba a apenas unos kilómetros de distancia y prometía unas vistas increíbles. Increíble los colores. Es impresionante. Puedo dejar de filmarlos, todo lo mismo, pero no puedo... Zarpado, muy fantástico. Los colores que tiene encima ahora que está pegando el sol, está zarpadísimo. No puedo dejar de filmarlo. Demasiado lindo. Gente, llegamos finalmente a la última ciudad antes de cruzar Alaska. Estamos acá nomás a 470 kilómetros de Alaska. Estamos en Whitehorse. Y adivinen con qué viajeros y amigos nos encontramos acá. Increíble, la verdad que una alegría enorme ver a los chicos después de hace no tanto tiempo que los vimos, porque bueno, con ellos obviamente compartimos, como muchos de ustedes saben, el Gran Embarco, esa super travesía y aventura que hicimos por San Blas, ahí en Panamá, y después seguimos viajando por norte de Panamá y Costa Rica. Ustedes ya vieron lo que fue esa aventura divertida, así que nada, muy contentos de encontrarnos con los chicos acá. Y nos perdimos de encontrarnos con los Haku por muy poquito también, otros grandes amigos viajeros que también estaban llegando a Alaska en nada. Bueno, ellos se fueron esta mañana de acá, no los llegamos a cruzar. Ellos van a estar entrando en Alaska antes que nosotros, así que suponemos que los cruzaremos ya directamente del otro lado, ya directamente en Alaska. Hoy nos vinimos al lago Lewis Lake, acá muy cerquita de la frontera con Alaska, con los chicos de la ruta, por supuesto, ya está Mari saludando. Y los chicos americanos, acá está José también. ¿Cómo andan, amigos? Ahí ¿Todo está. bien? ¿Está José? Mirá, ¿a dónde nos encontramos, no? ¿Viste? La vuelta de la vida. Qué lindo que pudieron venir acá. La verdad que nosotros estamos felices también de poder encontrarnos con los chicos después del Caribe, del Gran Embarco, nos vinimos a encontrar acá de vuelta. La ensaladera designada.
Guille, el asador designado, como siempre. Vamos a ver cómo dándole. sale. Tiene mucha pinta ese. Y son bifecitos. ¿No pueden fallar, decís vos? No fallan. No, pero es la mano del asador. ¿No sabía si era la excusa o Y después, bueno, allá está Fer preparando el... Sí, está presentable, Fer. Está acá. ¿Vas No, a mostrar un poquito. las patitas? Estoy mostrando las patitas veganas. Patitas de pollo falso serían. ¿Pueden creer que esas patitas son de, no sabemos bien, de poroto, de soja, con no sé qué, pero son iguales? Nos falta ver si el sabor es tal cual. Fer asegura que sí. Para mí es igual el sabor, sí. Pero bueno, después testealo vos y nos contás. Yo lo voy a testear, sí, porque tengo muchas ganas de esas patitas. Así que, bueno, un día más acá en el lago Louis. Bueno, un día más no, el primer día en realidad. Un día más acá en Canadá. Así que estamos a punto de comer. Y bueno, y en eso estamos. Y así pasamos una increíble tarde con amigos en un lugar espectacular que por suerte no tenía ni siquiera mosquitos. Y aunque ustedes no lo crean, son las 10:30 y así está el día. Va, la noche en realidad. Se supone que esta es la noche. Y ahí está José. Ya está el fuego. Ya está todo listo. Bueno, nos vamos a cenar de día porque así está el día. No, Chilo, y Chilo ahí arriba. ¿Qué viste, Guille? Un lobo, mira. Guille, estamos ahí en el fueguito y Guille acaba de ver un lobo. Ahí está. Ay, no lo vi, lo escuché, o sea, vi la sombra. Ahí está, ¿lo ves? Ay, sí. Ah, es un zorro. Es un zorro. No, es un zorro. Sí, era un zorro. Está re lindo. Estamos viendo desde acá, desde este lado del lago, dos osos allá del otro lado y están haciendo ruidos de oso horribles, impresionante. Están re lejos igual, pero nos impactamos con los ruidos. A ese le sale. No, bueno. Nacho. Es un borracho. And just a kid growing up in a small town. Chicos, ¿a dónde nos vamos? All I ever really needed was my crew. La vamos a agarrar justo nuevamente, gente, esta vez sí, And just a kid directo a growing Alaska. up in a small town. Sin desvíos. Gente, ya estamos a nada de llegar a Alaska, falta tan poco. Faltan apenas 350 kilómetros de cruzar Alaska y llegar al cartel de Alaska. Bienvenidos a Alaska, así que la frontera, ¿no? Así que nada, espectacular este último tramo porque viene siendo una ruta súper linda, unas montañas espectaculares. Así que le vuelta manejando, Guille sigue ahí atrás editando y aprovechando a trabajar y avanzar un poco. Mari descansando en este momento. De paso les contamos que esta mañana nos llegó un mensaje de los Haku contándonos que ellos ya estaban en Alaska, que se habían cruzado esta mañana. Así que nos vamos a encontrar del otro lado con ellos, vamos a darnos allá, no sé, en lugar. Vamos a festejar, vamos a armar alta fiesta. Sí. Con todos los viajeros del otro lado se arma zarpado. Con Facebook también nos vamos a encontrar más adelante. Ellos se tuvieron que volver a White Horse a buscar la antena del Starlink. No nos dijeron cuándo iban a estar cruzando ellos, así que nos vamos a ver todos en Alaska, me parece. Esta vez no se pudo armar caravana porque estamos medio desfasados con los tiempos, cada uno con sus cosas, pero no importa, igual nos juntamos en Alaska y vamos a hacer alta fiesta, así que bueno, nos vemos todos allá. Yo sé que muchos de ustedes esperaban que hiciéramos caravana, la verdad que era algo que un montón de gente estaba esperando, porque bueno, el año pasado se hizo la caravana mágica donde muchos viajeros entraron juntos a Alaska, incluyendo por supuesto los chicos de Viajar Vale la Pena, Andy y Cintia, pero bueno, este año no se dio, no sabría decir por qué, simplemente no se dio naturalmente. Nosotros lo hubiésemos hecho, la verdad creemos que hubiese sido muy lindo, pero también es entendible que cada viajero tiene su manera de viajar, su ritmo, su manera de querer llegar a Alaska, su manera de vivirlo, de sentirlo, entonces también es súper respetable que cada uno haga la entrada que siente, ya que es muy importante para cada uno de todos los viajeros que están llegando a este punto a Alaska. Nosotros respetamos un montón eso y somos todos súper amigos y nos llevamos todos súper bien y la vamos a pasar súper bien en Alaska. Nos vamos a encontrar todos allá, así que este viaje sigue y va a ser una bomba. Así que no se pierdan todos los episodios que vienen porque va a ser espectacular y va a ser súper divertido todo lo que vamos a estar viviendo.
pero en nuestro caso, nosotros estamos súper emocionados y felices de poder compartir este momento con Mari y Guille, que son nuestros grandes amigos viajeros desde tanto que hemos recorrido, tanto que hemos viajado juntos, tanto que hemos vivido y tantas aventuras que hemos pasado, que nos llena de emoción poder ser parte de esto en este momento, de sus vidas sobre todo, más que nosotros por nuestra vida, porque como ya les hemos contado, esto es un proyecto más de ellos que nuestro, ¿no? Que ellos llegaron de Argentina hasta Alaska. Nosotros siempre quisimos conocer Alaska. Esta entrada a Alaska no era algo que teníamos planificado hace mucho tiempo, ni mucho menos. Así que estamos súper emocionados de poder vivir esto y tan agradecidos por ellos por habernos abierto tanto su corazón y su momento tan único y compartirlo con nosotros. No saben lo lindo que son estos últimos kilómetros de Canadá. Esta última parte está siendo, pero lo mejor que podíamos esperar de la entrada a Alaska. La verdad que es una cosa lindísima. Muy loco este desierto, más o menos, al que llegamos, porque es como muy así árido. Vuela mucho polvo y arena, y eso se acuerda mucho los paisajes de Catamarca. ¿Qué pasa, Gris? Llegamos a nuestro último spot antes de cruzar Alaska. Estamos a menos de 200 kilómetros de llegar a Alaska y vamos a parar acá porque este lugar es alucinante. Desde hace menos de un mes que estamos en Canadá, claramente, ¿no? No han pasado, ¿qué? 10 días. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas es hoy. Y ya sentimos nostalgia de estar dejando Canadá. Sí, la verdad que sí, nos da pena. No vamos a Alaska, quedémonos en Canadá. Quedémonos en Canadá. Los chicos igual después una vez que hacen todo Alaska, van a volver a Canadá y recorrer toda la parte que les quedó sin conocer, toda la parte de Banff y los parques nacionales. En mi caso yo ya los conozco y Ezequiel no sé. No los conozco, pero los conozco por la tele. Volveremos Por YouTube. Volveremos a futuro porque es alucinante toda esa zona de Canadá. Pero bueno, el tema es que acá, nada, hubieron osos grizzlies últimamente. Según dicen. Según dicen. Yo estoy acá prestando atención a la cámara y mirando con el otro ojo a Gris y a Pelu que andan por ahí, porque hay que tener cuidado. Así que si bien no parece, a mí no me da ninguna sensación de que hay nada alrededor, no me da ningún tipo de miedo, porque no siento nada. Pero Gris está súper alerta, Gris está así como muy, desde que bajó de la camioneta, no se despega de la camioneta, no se aleja y está así como alerta para todo. Gris es bastante perceptivo, instintivo, y él está así como muy alerta, muy Pelu tan Narnia, de una fiesta siempre. Y la cuestión es que Gris está así como muy atento, viste, agazapado así, mirando para todos lados, como asustado. Entonces, sí, se metió ahí abajo. Ay, sí, bueno, ahí está tranquilo igual. Nunca está ahí. Así que nada, por ahí percibe algún tipo de peligro, así que vamos a estar más que atentos, porque es un buen indicio que, o sea, es un buen, ¿cómo se dice? Mensaje que nos da Gris. Es una buena alerta que nos da Gris. De hecho, siempre hay que escuchar a los animales en la naturaleza. Y nunca a Chilu, que no tiene percepción del miedo. No es tan así. No tengo miedo, lo que no significa que no tenga percepción del peligro. Ayer Fer y José nos dijeron algo muy lógico, porque nosotros tenemos muchas dudas de si el bear spray que los chicos tienen, que fue regalado, y no sabemos la historia ni el origen, no se sabe si está vencido o no, y tiene toda la pinta de vencido porque la etiqueta está un poquito. Porque está medio gastadito. Y el punto es, ¿qué pasa si justo viene un oso y lo vamos a usar y no anda porque está vencido y no lo supimos hasta ese momento? Entonces Fer y José ayer nos decían, ¿y por qué no lo prueban? Y yo pensé, no vamos a gastar en probarlo, pero la realidad es que es mejor probarlo y ver qué funciona y tener la tranquilidad, y si no funciona compramos uno. Pero ¿cómo sabes? ¿No es un one shot? O sea, no, lo puedes usar varias veces. Tiene 8 segundos de duración en teoría, o sea, 8 segundos es muy poco para los caros que son, pero bueno. ¿Qué? Te quiero decir una cosa, la Chilusa está, desde que vio el cosito hace, ¿cuánto hace? 10 días, que lo quiere probar. Sí. Y encontró la excusa justa que se la dio Fernanda, que le dijo, che, ¿por qué no lo prueban? Y ahora nos está haciendo el entre y yo te digo, probémoslo. Como yo no me quiero arriesgar, yo voy a ser la camarógrafa. Así que mirá, Chilu, que yo no te puedo llamar así 365, el nombre mío para vos. Así que ojo con lo que vas a hacer. No lo cuentes porque va a ser una buena estrategia si pasaba algo, boludo.
No es un avión. ¡Ah, qué susto, eh! ¡Qué susto! Escuchamos ese ruido así como de avión de lejos. Le sale muy bien a ese, quiero decirlo. Quiero reconocer públicamente que le sale muy bien el oso a Ezequiel. Es un oso medio fónico. Bueno. Sí, que hacen esos ruidos rarísimos los osos. Bueno, vamos a probar el Space. Hay viento, Chiru, te pido por De que favor. funcione, porque si esto no llega a funcionar en el momento que viene el oso, esto tiene 8 segundos de duración. O sea, imagínate que vos ves venir un oso a 20 metros. Vos ya le empezás a tirar del susto y del momento de la adrenalina, ni lo pensás, le empezás a tirar. Cuando llega el oso a vos, ya se acabaron los 8 segundos y te Claro, quedaste estás sin al spray. horno. O sea, hay que calcularlo demasiado bien. Y la Sos otra es que tiene que pancito. calcular el viento, porque ahora Tiene 10 metros de alcance estos sprays. Si viene así medio cruzadito el viento. Y el viento Sí. hay que calcular. Porque si vos Es tirás más, el viento Mari, te no lo tira estás para en vos, el podcast cagaste. Estás de repente ciego así. Me voy a volando, correr gritando porque- por el spray y el oso te morfa. Yo no quiero correr riesgos, por eso soy la camarógrafa y sin embargo estaba en una mala posición. Así que acá estoy. Pará, Para que 3, no se ve, para que no se ve. Pará, Chiru, pará. Para que no se vea. 3, No, 2. por si acaso voy a cerrar los ojos. Voy a seguir corriendo, ¿eh? No, No, filmate, no corro, Bata, no entonces corro. agarralo vos, ese que estás con Dame. anteojos. Ahora voy a camarografiar yo. 3, 2, 1, ya. Sí, está buenísimo. Funciona. Tiró re bien. Lo que no sé si le pica. ¿A quién va para allá meterse a ver No, si pica? nadie. Bueno, ¿Para qué vas a ir a está. ver si pica? Ya del susto no hace, del chorro se asusta. Yo creo que pica, No lo huelas tanto, Chirusa. El- Esta chica le va a dar algo acá en el medio de la nada. No, boludo. Le va a dar algo, estamos en el medio de la nada, no hay señal, no hay nada. Pero por suerte tenemos. Así 365, pero lo tenemos nosotros, no ustedes. ¿A dónde vas, Chiru? 365 ponete con el testín, porque si no. Corre riesgo la vida del ¿Lo damos por válido o no al coso? Yo creo que sí. Y Tiene sí, buena por lo presión. menos sí. Tiene que haber una probada. No, basta, no. Por ahí tenía la presión acumulada. No, está bien, aparte le está gastando. Cada probada es un segundo menos que tenés contra el oso. menos que podemos ahuyentar. Lo damos por funcional. Una nube medio marrón. Yo corrí. Bueno, Yo corrí, dice Mari. Si viene un oso, le tenés que tirar, no tenés que correr. Bueno, está bien, pero Con el no tarro. había oso. Claro. Bueno, va a ser todo un tema el día que nos aparezca un oso que no esté tranquilo ahí comiendo pasto. Porque cuando están tranquilos comiendo pasto no pasa nada, se los ve. no, se te tiene que venir encima. Que alguien tendría que hacerle algo a un oso de más cerca. El otro día vimos oso quería bajar a abrazarlo. Porque sí, quiere hacer porque esas cosas, eso quiere hacer Chiru. Chiru quiere Era interactuar chiquitito, con la era naturaleza, cachorro, no Era verla. cachorro, dice Porque era así. cachorro. Re bueno, estaba comiendo, estaba. Y así termina esta aventura. No te pierdas el próximo episodio.